Imaginemos por un momento la siguiente situación. Suena una videollamada de trabajo y, bueno, en la pantalla aparece el director general de la empresa. Con su despacho de siempre de fondo, me imagino. Exacto, con esa luz cálida tan típica, los mismos cuadros de siempre atrás, y nos saluda por nuestro nombre, hace una broma sobre el proyecto en el que estamos trabajando y con su tono de voz inconfundible pide que autoricemos una transferencia urgente. La típica operación internacional que hay que cerrar ya mismo. Eso es, las prisas habituales, la presión brutal del momento, así que lógicamente se autoriza el pago. Pues resulta que media hora después descubrimos que ese director general lleva 12 horas metido en un avión volando sobre el Atlántico sin conexión a Internet. O sea, que nunca hubo llamada. Cero. Nunca hubo director. Todo era mentira. Es un escenario que, de verdad, hiela la sangre. Y lo peor es que ya no es ciencia ficción, ¿eh? Casos exactamente iguales a este que cuentas ya han costado decenas de millones de euros a empresas muy reales. ¡Ostras! Decenas de millones. Madre mía, sí. Es que hemos construido toda nuestra confianza digital sobre un cimiento puramente biológico. A ver si me explico. Nos basamos en creer en lo que ven nuestros propios ojos y en lo que escuchan nuestros oídos. Claro, el instinto básico. Tal cual. Y la tecnología que tenemos hoy en día ha dinamitado ese cimiento por completo. Lo ha hecho polvo. Pues precisamente, para entender cómo hemos llegado a esto, hoy vamos a meternos de lleno en este análisis en profundidad basándonos en el libro Blindaje Digital. Y la verdad es un material fascinante. Muy recomendable, sí. Sí, porque viene a destruir por completo ese mito de Hollywood que todos tenemos metido en la cabeza, ¿no? Normalmente pensamos en un ciberataque como si fuera, no sé, el atraco a un banco de máxima seguridad. Con láseres invisibles cruzando la habitación. Exacto, o un genio informático con una capucha negra tecleando código verde indescifrable de madrugada. Pero al analizar este manual, te das cuenta de que hoy en día la cámara acorazada no hace falta volarla con explosivos. Es que no tiene sentido complicarse tanto. Claro, la cámara se abre desde dentro porque alguien, de una manera súper educada, pues convenció al guardia de seguridad para que girara la llave y le dejara pasar. El libro define esto de una forma magistral, ¿eh? Lo llama engaño estructural. Las vulnerabilidades que de verdad están poniendo en jaque a la sociedad ahora mismo ya no son tecnológicas, ni de código ni de servidores mal configurados. Entonces, ¿de qué son? Son vulnerabilidades puramente de comportamiento. A ver, la criptografía que usamos actualmente es tan sumamente robusta que intentar romper un cifrado moderno por fuerza bruta llevaría miles de años. Es matemáticamente inviable. Exacta. Así que el atacante no pierde el tiempo atacando al algoritmo. Ataca a la psicología humana, que es mucho más frágil. Es simplemente buscar el camino de menor resistencia. Ya, pero a ver, frena un momento ahí. Si hablamos de ataques súper dirigidos, como esa videollamada falsa del jefe que comentaba al principio, a cualquiera le da la sensación de que detrás hay un equipo humano gigante. Estudiando a la víctima durante meses, ¿no? Bueno, analizando cada detalle. Pero el texto dice que hemos pasado a una manipulación psicológica a escala industrial. Y yo me pregunto, ¿cómo narices se escala algo que es tan personal? Pues esa es la clave absoluta del cambio de paradigma. Ya no hay una sola persona al otro lado del teclado investigando pacientemente. Ahora hay automatización pura y dura. Máquinas haciendo el trabajo sucio. Eso es. Hoy operan ejércitos inmensos de bots trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Estos sistemas automatizados peinan Internet recopilando toda, pero toda, la huella digital que vamos dejando desperdigada por ahí. Madre mía, la de cosas que dejamos sin darnos cuenta. Un comentario antiguo en un foro, el cargo actual en redes profesionales, una foto que subiste de una conferencia hace un mes, o incluso un archivo filtrado de una tienda de zapatos donde compraste hace 5 años. Todo suma. O sea que cogen todas esas migas de pan y las meten en una especie de coctelera gigante. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial. La IA analiza todos esos fragmentos inconexos y redacta lo que en el sector llamamos spear phishing masivo. Que antes los correos de estafas, hay que reconocerlo, daban un poco de risa. Eran de chiste. Venían con unas faltas de ortografía tremendas o traducciones automáticas que no tenían ni pies ni cabeza. Eran súper fáciles de descartar. Pero claro, ahora la cosa cambia. Cambia radicalmente. Hoy el algoritmo diseña un correo redactado de forma contextualmente perfecta. Sabe que ayer, por ejemplo, alguien estuvo en una feria de logística en Berlín. ¡Qué miedo! Y el correo que le llega parece venir exactamente del hotel de Berlín donde se alojó.
adjuntando la supuesta factura de la habitación en un PDF. Ostras, claro, ahí el cerebro hace un cortocircuito brutal. Porque si el contexto es impecable, las defensas psicológicas, digamos, se apagan solas. Asumimos que nadie en el mundo tendría esa información a menos que el mensaje fuera legítimo. Totalmente. El cerebro humano, por evolución, siempre busca ahorrar energía. Se fía muchísimo de los atajos cognitivos. Y eso se multiplica de forma exponencial con el tema de la clonación de voz y los deepfakes. ¿Lo del director general falso? Exacto. La IA actual, de verdad, solo necesita unos pocos segundos de audio público de una persona, un trocito de un vídeo en redes sociales, una charla corta, y con eso extrae los patrones acústicos, Como la firma vocal, digamos. las frecuencias, las microvariaciones emocionales, absolutamente todo. Con eso te genera una voz sintética que, y esto lo he visto yo mismo, ni tu propia familia sabría distinguir de la real. Hoy en día, ver y oír ya no equivale a creer. La velocidad a la que avanza todo. Porque, claro, estamos hablando de IA generativa, un nivel espectacular, pero es que el libro también roza un poco el horizonte de la computación cuántica. Uf, ese es otro tema inmenso. Va a acelerar muchísimo la ruptura de ciertas barreras técnicas que hoy damos por seguras. Es que mantenerse al día con todo esto parece, no sé, casi imposible para cualquiera que no viva inmerso en código todo el día. Yo me quedo asombrada. Es un desafío inmenso, sin duda alguna. De hecho, entre quienes nos dedicamos a auditar infraestructuras o a diseñar redes, siempre comentamos que el aislamiento informativo es peligrosísimo hoy en día. Totalmente. Si no sabes lo que viene, no te puedes defender. Exacto. Por eso, para estar al día con alertas reales de ciberseguridad, para ver por dónde van los tiros con los ataques de IA o qué implicaciones tiene la computación cuántica de verdad, yo siempre recomiendo seguir el canal de TikTok de Byte Shield. A ver, ¿cómo se escribe? Se escribe @byte_shield. Lo recomiendo muchísimo porque se ha convertido en una fuente de alertas tecnológicas y un espacio de vigilancia esencial en nuestro sector. Es muy profesional, pero súper directo. @byte_shield. Pues anotadísimo queda, porque fíjate que leyendo sobre esto, el autor de Blindaje Digital introduce un concepto que a mí me dejó literalmente helada. ¿Cuál de todos? El tema de los ataques predictivos. Es decir, que no solo automatizan el engaño y el texto, sino que encima optimizan el momento exacto de cuándo lo lanzan. Ah, sí, eso es tela marinera. Verás, la IA modela probabilidades basándose puramente en tu rutina diaria. O sea, ¿sabe cuándo estoy más cansada? Tal cual. Si el sistema analiza tu tráfico de red o tus metadatos y deduce que a las 7 de la tarde de un viernes, estadísticamente vas a estar más estresada, con la guardia baja y deseando apagar el ordenador. Ese es el momento crítico. Ese es el milisegundo exacto en el que te van a enviar la notificación falsa esa del banco que requiere atención inmediata. Atacan directamente en tu valle de atención, cuando eres más vulnerable. Vale, entonces, si entendemos que el atacante ya no quiere reventar un servidor a martillazos, sino que busca engañar al cerebro para que le abramos la puerta principal, pues la siguiente pregunta lógica es, ¿dónde está exactamente esa puerta a día de hoy? Pues yo creo que está claro. Toda la información de los analistas apunta siempre al mismo sitio. Ya no es el ordenador de sobremesa de la oficina, es el teléfono móvil que llevamos en el bolsillo. Es que el móvil hace muchísimo tiempo que dejó de ser solo un teléfono para llamar. Es el nodo central de autenticación de cualquier persona. Es nuestra identidad digital entera empaquetada en un trozo de cristal y metal. Ahí está la cartera, el correo del trabajo, las aplicaciones bancarias. Y lo más peligroso de todo, que a veces se nos olvida, es el sitio donde se envían todos los enlaces de recuperación de contraseñas. Exactamente. Si un atacante logra comprometer ese dispositivo, consigue lo que en el sector llamamos acceso raíz a la vida entera de esa persona. Desde ese punto, puede escalar y entrar a todos los demás servicios como si fuera por su casa. Y aun sabiendo eso, hay una confianza ciega, yo diría que casi temeraria, a la hora de exponer el dispositivo en el día a día. El texto le dedica un capítulo entero a los peligros invisibles. Cosas de las que casi nadie habla en la calle. Claro, como la ruleta rusa que supone conectarse alegremente a un wifi público en una cafetería, en un hotel o esperando un vuelo en el aeropuerto. Ese es un ejemplo de manual de cómo la gente entrega la llave de su vida sin darse cuenta. Cuando alguien busca la comodidad de no gastar datos y se conecta a una red abierta, el riesgo no es solo que alguien pueda husmear lo que está haciendo. Ah, no. No,
El peligro real y contundente es un tipo de ataque superconocido llamado Evil Twin o gemelo malvado. Vale, ¿y cómo funciona la mecánica de eso exactamente? Porque siempre te dicen, oye, no te conectes a redes públicas, pero la verdad es que nunca te explican el porqué técnico de fondo. Pues a ver, imaginemos que alguien llega a un aeropuerto y busca en el móvil la red que se llame Wi-Fi gratis aeropuerto. Típico, le das a conectar y listo. Pues lo que no sabe esa persona es que un atacante, que a lo mejor está sentado a 2 metros tomando un café con un portátil, ha creado una antena falsa con ese mismo nombre exacto. Ostras. Y la está emitiendo con una señal mucho más fuerte. Como los móviles están configurados para buscar siempre la mejor conexión posible, el tuyo se conecta automáticamente a la antena del atacante sin siquiera preguntarte. Ya te la han colado. A partir de ahí, absolutamente todo el tráfico de Internet de ese móvil pasa por el equipo del atacante. Se convierte en el intermediario invisible de todo lo que haces. Pero a ver, pongámonos en la situación. Aunque yo esté conectada a su red trampa, si entro a la web de mi banco o reviso mi correo, esa conexión está cifrada, ¿no? En el navegador aparece el candadito ese famoso al lado de la dirección. Sí, el candado aparece. Entonces, ¿no puede ver mi contraseña directamente en texto plano? La contraseña en sí a lo mejor no la ve, pero es que aquí entra en juego otro concepto, que es el robo de las cookies de sesión. Y esto es brillante a la par que aterrador. Cuéntame. Una vez que tú inicias sesión de forma legítima en tu correo o tu banco, el servidor te devuelve un archivito temporal, un token o cookie. ¿Como un comprobante? Exacto, que le dice a tu navegador web, vale, esta persona ya se ha autenticado correctamente. Déjala navegar sin pedirle la clave cada malditos 5 minutos. Es exactamente igual que llevar una pulsera VIP en una discoteca. Vale, te sigo. Con la pulsera pasas todas las puertas sin que el portero te pare. Pues si el atacante, al estar posicionado en medio de la comunicación, logra capturar esa cookie de sesión que lo puede hacer degradando el cifrado o aprovechando fallos menores, no le hace ninguna falta saber cuál es tu contraseña de 20 caracteres. ¿Si clona la pulsera? Tal cual. Simplemente copia tu pulsera VIP en su propio navegador, y cuando él entra al banco, el servidor le abre las puertas de par en par porque cree que eres tú. La sesión ya estaba iniciada. Madre mía. Eso echa por tierra completamente la idea de que tener una buena contraseña te salva de cualquier desastre. Es que la contraseña es solo una parte de la ecuación. Aunque bueno, hablando de contraseñas, aquí hay otro mito que el libro desmonta por completo y me parece fascinante. La diferencia enorme que hay entre la complejidad visual de una clave y su longitud real. Ese es un fallo de concepción tremendo que llevamos arrastrando en la industria desde hace décadas. Se suele creer, de forma generalizada, que una clave es súper segura si parece un jeroglífico egipcio. Claro, te dicen que añadas una mayúscula, que cambies una letra por un número y le pongas una exclamación al final. Por ejemplo, Madrid 2024, exclamación. Y el sistema de registro te pone enseguida la barrita en verde y te dice, enhorabuena, contraseña fuerte. Y te quedas tan tranquilo. Pues es una mentira matemática gigantesca. Visualmente nos parece compleja a nosotros, pero frente a un algoritmo de ataque por diccionario, eso es de mantequilla, se deshace en nada. ¿Por qué tan rápido? Porque el ordenador del atacante no está probando combinaciones totalmente al azar, A, B, no. Prueba patrones de comportamiento humano. Sabe perfectamente que la gente usa nombres de ciudades, años actuales, y que casi siempre ponen el símbolo especial al final de todo. Claro, el algoritmo conoce nuestra pereza mental a la perfección. Lo revienta en fracciones de segundo. La criptografía real y efectiva no funciona por la complejidad visual, funciona por la entropía. Es decir, por el espacio matemático de combinaciones posibles. Exactamente. Y la única forma de aumentar la entropía de verdad es añadiendo longitud. Por eso el manual de blindaje digital propone olvidarse de las contraseñas cortas y raras y pasar a usar passphrases, o sea, frases de contraseña. Frases enteras. Algo como, no sé, cactus violeta navega sobre cobre. Todo junto. Fíjate que no tiene números, no tiene símbolos extraños rarísimos, es súper fácil de recordar visualmente, pero al tener más de 30 caracteres de longitud multiplica de tal forma las combinaciones posibles que matemáticamente se vuelve inexpugnable. ¿Inexpugnable? Para un ataque automatizado. Pues tiene todo el sentido técnico del mundo. Pero aquí nos topamos de frente con el gran muro de la realidad. A ver, Aunque tú sepas crear una frase larga, poética y perfecta, la mente humana no da para memorizar 100 frases de esas para los 100 servicios diferentes que manejamos cada día. Y ahí es donde la gente cae en el pecado capital de Internet.
La reutilización masiva de contraseñas. Eso es. Y lo que en el sector se llama credential stuffing, ¿no? Sí. El credential stuffing es probablemente el ataque más básico y devastador de toda la red. Consiste en una cosa muy simple. Imagina que un foro de cocina muy antiguo que tiene una seguridad pésima sufre una brecha de datos. Entran y se llevan todo. Los atacantes roban millones de correos y contraseñas de ahí. Como saben, por pura estadística, que la inmensa mayoría de la gente repite esa misma contraseña en su cuenta de Amazon, en su correo principal o en su banco, pues programan un bot. Otra vez la automatización. Siempre. Ese bot empieza a disparar automáticamente esa combinación robada en miles de plataformas importantes a la vez, y de cada 1000 intentos que hace, a lo mejor logran abrir 100 puertas en sitios críticos. Es un radio de éxito brutal para el esfuerzo que requiere. Y bueno, para evitar eso, la solución absoluta y técnica que exige el texto a gritos es usar un gestor de contraseñas. Es indispensable a día de hoy. Un software que se inventa claves únicas, largas e indescifrables para cada sitio web. Y te las rellena automáticamente sin que tú tengas que recordar nada. Pero, a ver, yo me pongo un momento en la piel de alguien que lee esto de nuevas. Y la intuición me dice que algo huele mal. Da un poco de vértigo al principio. Me da muchísimo vértigo. Si yo uso un gestor de contraseñas para todo, estoy poniendo literalmente todos los huevos de mi vida digital en una sola cesta. ¿Qué pasa si mañana unos atacantes logran asaltar los servidores de la empresa de ese gestor y consiguen la llave maestra? ¿Es que se lo llevan todo de golpe? Es una duda súper razonable y, de hecho, es el miedo número uno de cualquier usuario que se plantea dar el salto. Pero la realidad técnica va por otro lado muy distinto, gracias a una maravilla que se llama arquitectura zero knowledge, o de conocimiento cero. A ver si logramos explicar el mecanismo de forma sencilla. ¿Cómo funciona eso exactamente para que sea tan seguro? Piénsalo con esta analogía. Imagina que el servidor de la empresa del gestor de contraseñas es un inmenso almacén lleno de millones de cajas fuertes de acero. Cuando tú creas tu contraseña maestra en tu casa, esa contraseña jamás, en ningún momento, viaja por Internet hacia ese almacén. Nunca sale de mi ordenador. Jamás. Lo que ocurre realmente es que tu propio ordenador usa esa clave maestra para cifrar todas tus contraseñas localmente, ahí en tu mesa. Las convierte en una sopa matemática indescifrable. ¿Vale? Y solo entonces, esa sopa ya cifrada es lo que se sube a la nube para guardarse. Si unos atacantes logran asaltar la empresa del gestor mañana, lo único que se van a encontrar son millones de cajas fuertes completamente soldadas. Porque la empresa no tiene la llave. Exacto. Ni siquiera los dueños de la empresa tienen forma técnica de abrirlas, porque la llave solo existe físicamente en tu cabeza y de forma temporal en la memoria RAM de tu ordenador cuando la tecleas. Vale, ahora lo entiendo perfectamente. El riesgo no es que desaparezca por arte de magia, evidentemente, pero se concentra y se aísla. Se gestiona de forma inteligente. En lugar de intentar proteger tú sola 100 puertas de madera superendebles repartidas por todo Internet, lo que haces es construir una sola puerta de titanio macizo con conocimiento cero. Exactamente. Pero ojo, que al concentrar todo ese riesgo masivo en un solo punto, esa puerta de titanio necesita sí o sí un cerrojo adicional que sea totalmente independiente de la contraseña. Y ahí es donde entramos en el terreno de la autenticación de doble factor, el famoso 2FA. Que es sagrado hoy en día. Sagrado, pero con matices. Porque el libro advierte, y además con muchísima dureza, que los mensajes SMS para este segundo paso son una tecnología de cristal que se rompe con mirarla. Es que ya no sirven absolutamente de nada para detener a un atacante motivado. Supongo que por el tema del SIM swapping cocanto se oye, ¿no? Por el SIM swapping, exacto. A ver, el problema de base es que el SMS depende de la red telefónica tradicional, no de la seguridad de Internet. El atacante lo que hace es llamar por teléfono a tu operadora, a tu compañía de móvil. Sí, al servicio de atención al cliente, normal y corriente. Sí, sí. Y usando ingeniería social, poniéndose a llorar, diciendo que le han robado el bolso, dando tu nombre completo y algún dato público que ha sacado de redes, convence a un pobre operador humano para que le haga un duplicado de la tarjeta SIM en ese momento. ¡Qué fuerte! Y sin pedir casi verificaciones reales. Exacto. Y en ese preciso instante en que el operador hace el clic, la tarjeta SIM física que tú tienes dentro de tu móvil se queda sin cobertura, muerta. Adiós muy buenas. Y a partir de ahí, todos los SMS de validación del banco y todos los códigos de recuperación que pidas le llegan directamente al atacante, que a lo mejor está al otro lado del mundo. O sea que el sistema técnico no falló. Lo que falló fue el factor humano en la centralita de la compañía telefónica. Totalmente.
es el eslabón más débil de la cadena. ¡Qué barbaridad! Entonces, visto el panorama, ¿cuál es la alternativa real y robusta al puñetero SMS? Pues tenemos dos opciones principales. Primero, las aplicaciones de autenticación, lo que llamamos TOTP. Las típicas apps que te generan numeritos. Esas generan códigos temporales basándose en un reloj que está sincronizado con el servidor. Tu móvil y el servidor comparten un secreto matemático inicial y la hora actual. Cada 30 segundos, el código cambia. Y la gran ventaja es que ahí no hay nada viajando por el aire que alguien pueda interceptar, ¿verdad? Exacto. Ocurre todo a nivel local. Pero el siguiente nivel de seguridad, la solución absoluta y definitiva hoy por hoy, es el estándar FIDO2. Las llaves físicas. Sí, son unas pequeñas llaves de hardware tipo USB o con tecnología NFC para el móvil. Cuando vas a iniciar sesión en algo crítico, el sistema te exige conectar físicamente esa llave. Y si no la tienes en la mano, no entras. No hay tu tía. Utiliza criptografía asimétrica muy avanzada. Además, tiene una ventaja brutal. Un sitio web de phishing supercurrado no puede engañar nunca a una llave física, porque la propia llave comprueba matemáticamente que el dominio web coincide de verdad con el original antes de soltar la autorización. Vamos que esa prueba de despistes humanos. Pues entendido. Aseguramos el móvil a cal y canto, usamos contraseñas kilométricas con gestores zero knowledge, aplicamos un doble factor robusto. Vamos blindados. Parece que sí, pero claro, ese teléfono súper blindado no flota aislado en la estratosfera. ¿Qué va? Ojalá. Ese teléfono llega a una casa física, se conecta a una red doméstica y convive con otras personas que a lo mejor no tienen ni idea de seguridad. La seguridad no ocurre en el vacío. Y en la mayoría de casos, el eslabón débil no está en el aparatito, sino en el perímetro de la red familiar. Aquí es donde el análisis técnico se vuelve, yo diría, muy terrenal. El router de casa, esa caja de plástico con luces parpadeantes que nos deja tirada la operadora en un rincón. Y que coge polvo como ninguna otra cosa. Exacto. Pues eso es literalmente el puesto fronterizo digital de toda tu familia. Y el nivel de negligencia generalizado que hay en torno a este aparato es asombroso. Es para echarse a llorar. Supongo que te refieres al clásico error catastrófico de dejar el usuario y la clave que vienen de fábrica, el famosísimo admin/admin o cosas por el estilo. Es que dejar eso puesto es entregarle el panel de control de las vías del tren a un lunático. Si alguien, desde fuera, logra acceder a ese panel de configuración básico del router, puede redirigir de forma totalmente silenciosa todo el tráfico de la casa modificando los servidores DNS. Tradúceme eso un poco. Pues que tú escribes el nombre de tu banco en el navegador de tu portátil, el de siempre, y el router, al estar manipulado, te envía directamente a un clon exacto de la web alojado en un servidor en Rusia, sin que salte absolutamente ninguna alerta de seguridad. Madre mía, ¿no te enteras hasta que te vacían la cuenta? No te enteras de nada. Y además de cambiar esas claves de fábrica el primer día, el manual insiste muchísimo en erradicar protocolos de cifrado inalámbrico que ya están obsoletos. Como el famoso web, ¿no? El web es un coladero. Un atacante medianamente motivado puede romper una clave web usando herramientas gratuitas bajadas de Internet en menos de 5 minutos. O sea que hay que forzar, entrar a la configuración y poner VPA3 o como mínimo VPA2. Eso es innegociable a día de hoy. Pero fíjate que hay otro aspecto de la red de casa que me parece brillante analizar por lo increíblemente cotidiano que es. Hablo del ecosistema de dispositivos inteligentes. A ver si pillo la metáfora. Adelante. Es como si yo me gasto una fortuna en poner una puerta blindada de acero macizo en la entrada de mi casa, con su doble cerradura de alta seguridad y todo. Vale, va sobre seguro. Pero luego, como me acabo de comprar un perro, pues decido instalar una gatera electrónica de plástico baratillo, sin ningún tipo de cierre seguro, incrustada en esa misma puerta blindada. Ya veo por dónde vas. El atacante, lógicamente, no se va a molestar en traer un taladro de diamante para romper el acero. Simplemente se tira al suelo, empuja el plástico de la gatera con la mano y ya está dentro de mi pasillo. Es una forma magnífica y supergráfica de visualizarlo. En el mundo de la ciberseguridad, esa gatera de plástico es el Internet de las cosas, el famosísimo IoT. Claro, todos esos aparatitos. Hablamos de bombillas inteligentes baratísimas compradas por Internet, televisores de marcas raras, aspiradoras robóticas o termostatos que se conectan al Wi-Fi. Las empresas que fabrican todas estas cosas priorizan una sola cosa: la rapidez de venta y el bajo coste. La seguridad ni se la plantean.
Rara vez desarrollan parches o actualizaciones de seguridad, son agujeros negros en tu red. Si un atacante logra entrar por la bombilla conectada a tu Wi-Fi principal, usa ese pequeño acceso inicial para hacer un movimiento lateral por tu red. Es lo que llamamos pivoting. Es decir, que saltan desde una triste bombilla de 10 euros hacia algo que de verdad tenga valor. Eso es. Hacen el salto desde la bombilla hasta, no sé, el ordenador portátil de tu empresa donde tienes documentos confidenciales, o al disco duro de red donde guardas todas las fotos personales de la familia. Y pueden hacerlo porque todos esos aparatos están bajo el mismo paraguas de LED y, por defecto en los routers de casa, todos los aparatos se tienen confianza mutua. ¡Qué locura! ¿Y cómo evitamos que una bombilla nos arruine la vida? La medida arquitectónica indispensable que recomienda el libro es aplicar segmentación de red. Dividir la casa. Exacto. Tienes que entrar a la configuración del router y crear una red Wi-Fi separada y aislada, lo que suele llamarse red de invitados, y conectas obligatoriamente ahí todas las bombillas, enchufes y aspiradoras. Así, si el atacante vulnera la dichosa gatera, ¿Se queda atrapado ahí? exacto, se queda atrapado en un pasillo secundario ciego, sin puertas que conecten con las habitaciones importantes donde tienes tus datos reales. Aíslas el riesgo por completo. Lo aíslas físicamente casi. Y lo fascinante de este concepto del pivoting, de este salto lateral, es que la vulnerabilidad no solo aplica a las máquinas y los routers, sino que aplica directamente a la familia física. Sí, ese es el lado más oscuro. Si el atacante ve que no puede romper la seguridad tecnológica de tu perfil, porque lo tienes súper blindado con llaves FIDO y gestores, pues no se rinde, simplemente pivota y ataca a tu ecosistema emocional. Es una superficie de ataque directísima. Los atacantes recaban información constante del entorno familiar para generar escenarios de confianza creíbles y así lograr engañar a un ser querido. Y esto ocurre un montón con los menores de edad. Es un peligro enorme. Hay riesgos gravísimos como el grooming, que se basan enteramente en analizar las rutinas de los niños a través de perfiles sociales y sacar patrones. Pero, ojo, fíjate en un detalle contraintuitivo que destaca muchísimo el libro. A ver. Que muchísimas veces la filtración masiva de datos que permite esos ataques no la hacen los jóvenes por imprudencia, la hacen los propios adultos sin darse cuenta. Ah, claro. El fenómeno este del sharenting, ¿no? La sobreexposición parental en redes sociales, por presumir un poco. Es una mina de oro espectacular para la automatización maliciosa. Tienes adultos súper orgullosos subiendo cada fin de semana fotos de los hijos con el escudo del colegio perfectamente visible. O indicando en qué hotel exacto están pasando las vacaciones en directo. Claro, o mostrando la matrícula del coche de fondo en el garaje, o publicando los horarios exactos de los partidos de fútbol del sábado. No son conscientes de que no están subiendo fotos bonitas, están regalando metadatos puros y duros a cualquiera que esté escuchando. Literalmente les están dando el mapa. Están permitiendo que una inteligencia artificial automatizada cruce todas esas coordenadas espaciotemporales para crear un mapa tridimensional perfecto de la vida, de los gustos y sobre todo de las vulnerabilidades físicas de esa familia. Y claro, con ese mapa tan detallado, servido en bandeja de plata, ejecutar estafas emocionales creíbles es un juego de niños. Si es que se ven casos todos los santos días en las noticias. A montones. El típico mensaje de WhatsApp o SMS que le llega de repente a una madre y dice: hola mamá, mi teléfono se ha roto y estoy usando el móvil de un amigo. Este es mi número nuevo de ahora en adelante. Estoy en un problema gordo y necesito que me hagas una transferencia urgente a esta cuenta para pagar, no sé, una fianza o la grúa del coche. Y funciona. Funciona de una forma tan devastadora porque ejecuta un secuestro instantáneo de la amígdala en el cerebro de la persona que lo está leyendo. Va directo al miedo. Totalmente. Cuando un padre o una madre percibe en su pantalla que su hijo está en un peligro inminente o necesita ayuda crítica urgente, la capacidad de análisis lógico y racional del cerebro se apaga por completo, como un interruptor. El instinto biológico de protección toma el volante de golpe. Y contra el instinto protector humano, por mucho que queramos, no hay antivirus de software en el mercado que sirva. Nada. El software ahí no pinta nada. Pues la solución que proponen en las fuentes para combatir precisamente esto es establecer una línea de defensa puramente humana. Es decir, crear un protocolo familiar digital. Básicamente se trata de inyectar fricción voluntaria en la comunicación. Exactamente eso. Es una medida brillante, por lo sencilla que es. Consiste en que toda la familia se sienta tranquilamente un domingo por la tarde en el salón y acuerda una regla absoluta e inquebrantable para todos. ¿Cuáles son las bases de esa regla? Primero,
Establecer una palabra de seguridad, una contraseña hablada. Si algún miembro de la familia pide ayuda urgente, dinero o datos confidenciales por un canal extraño, un número nuevo o alegando una emergencia rarísima, el mensaje tiene que incluir obligatoriamente esa palabra secreta acordada. Si no está la palabra, se asume que es fraude automático. Exacto. Y el segundo pilar es la regla de la verificación cruzada obligatoria. Es decir, da exactamente igual lo alarmante, estresante o desesperado que suene el mensaje. Antes de mandar un solo céntimo o dar un dato, hay que hacer una llamada de voz tradicional al número original de toda la vida de esa persona. O intentar contactar con alguien que, por lógica, debiera estar físicamente con ella en ese momento. Así es. Lo que se busca con ese protocolo tan estricto es romper el bucle mental de urgencia. Es obligar a la mente a pasar de un estado de pánico caliente e irracional a un procedimiento frío y estructurado. En el fondo, destruye por completo el ritmo acelerado que el atacante intenta imponerte para que no pienses. Y fíjate que eso resume a la perfección, pero a la perfección, toda la filosofía moderna de defensa cibernética que hemos ido explorando a lo largo de este análisis de hoy. Al final, todo, absolutamente todo, se reduce a entender la economía de recursos del atacante. Claro, recapitulando toda esta inmersión profunda en las lecciones que nos deja Blindaje Digital, creo que hay que desterrar ya mismo la idea de que la ciberseguridad consiste en construir un muro impenetrable y mágico, o en intentar ser completamente invisibles en Internet, que es imposible. Esa perfección directamente no existe. De lo que se trata realmente es de aplicar esa fricción técnica y procedimental de la que llevamos hablando todo este rato. Exactamente. Piénsalo desde la perspectiva de la máquina. Si un ataque automatizado choca de frente contra una cuenta que resulta que requiere una contraseña larguísima y sin sentido generada por una bóveda Zero Knowledge, Y que encima exige validación obligatoria mediante una app temporal o una llave física FIDO2 en el puerto USB. y que para rematar descubre que no hay suficiente información útil de la familia en las redes sociales para ejecutar un ataque de ingeniería social personalizado. Pues te digo una cosa, la máquina no se enfada ni se frustra. No tiene sentimientos. Claro, no se lo toma como un reto personal. Simplemente hace un cálculo rápido y decide que romper ese perfil requiere demasiado tiempo y demasiada potencia de procesado para el beneficio que va a sacar. Abandona y a otra cosa. Abandona ese objetivo al milisegundo e instantáneamente pasa a intentar abrir la siguiente puerta de la lista, una que con toda seguridad siga teniendo admin y admin puesto por defecto en el router de su casa. Es pura supervivencia del más apto. La defensa no consiste en ser invencible, sino en reducir sistemáticamente tu propia superficie de ataque hasta dejar de ser un blanco rentable para las mafias. Tal cual. Y ya para ir cerrando, que se nos echa el tiempo encima, toda esta evolución aceleradísima hacia la automatización y la inteligencia artificial nos devuelve un poco a un pensamiento provocado que tocamos de refilón al principio. El de la atención. Sí. Hemos hablado de que los algoritmos a día de hoy ya tienen la capacidad técnica de predecir de forma bastante precisa si estamos cansados o estresados y lanzar el engaño milimetrado en ese momento crítico del día donde nuestro dedo actúa antes que nuestra razón. Es una proyección técnica que sinceramente obliga a replantearse todo el futuro de la industria de la seguridad de arriba a abajo. ¿Hacia dónde vamos entonces? Pues si llegamos a aceptar que el fallo principal ahora mismo es cognitivo y biológico, y que los atacantes modernos lo pueden leer y explotar en tiempo real, a mí me surgen dudas muy serias sobre cuál es el próximo paso evolutivo que vamos a tener que dar. ¿A qué te refieres? Me refiero a si llegará al punto exacto en que depender únicamente de un buen antivirus clásico o de un cortafuegos de red en el router sea totalmente inútil frente a nuestros propios impulsos emocionales como seres humanos. ¿Tendremos que acabar implementando algo parecido a cortafuegos biométricos personales? A ver, tradúceme eso un momento a la vida real. ¿Me estás hablando de un sistema que sepa si yo estoy demasiado alterada antes de dejarme hacer clic en un enlace de Internet? Te hablo exactamente de eso. Imagina escenarios no muy lejanos donde tu propio reloj inteligente detecte que tu ritmo cardíaco, tu presión arterial y tus niveles de sudoración o conductividad en la piel indican claramente picos severos de estrés o un cansancio agudo a las 11:30 de la noche. ¿Vale? Y que basándose únicamente en esos marcadores físicos y biológicos, el sistema operativo de tu teléfono decida intervenir. ¿Bloqueando cosas? Claro, que te bloquee temporalmente por tu propio bien, la posibilidad de autorizar transferencias bancarias de alto valor monetario o que te impida interactuar con enlaces de correos electrónicos de remitentes desconocidos hasta que te calmes. Madre mía. Es un debate ético tremendo,
porque te hace preguntarte hasta qué punto la mente humana, con toda su belleza, todos sus sesgos y todas sus vulnerabilidades emocionales innegables, pues hasta qué punto va a ser el próximo gran sistema operativo biológico que tendremos que intentar parchear con tecnología. Uf, pues es de esas ideas profundas que te acompañan y te dan vueltas en la cabeza muchísimo tiempo después de terminar de hablar sobre ellas. Empezamos nuestra inversión de hoy analizando esa cámara acorazada gigantesca que todos asociábamos por inercia con el hacking, con cables cortados, explosivos y ladrones espectaculares colgados del techo. Peliculero total. Totalmente peliculero. Y al final descubrimos, con un poco de susto, que el atraco perfecto del siglo XXI ocurre en un silencio absoluto, en el salón de nuestra propia casa. Y sin romper un solo cristal. Pasa sin que salte ninguna alarma estridente, precisamente porque somos nosotros mismos quienes, atrapados por una voz de nuestro jefe generada matemáticamente, o empujados por el cansancio extremo y el instinto protector hacia un hijo, un martes cualquiera por la tarde, nosotros mismos le abrimos amablemente la puerta de par en par a la amenaza. Somos la llave y la cerradura a la vez. Así es. Ha quedado clarísimo que la cerradura digital definitiva en esta era ya no está hecha de capas de criptografía incomprensible ni de puertas de metal de 20 centímetros de grosor. La cerradura, y también el eslabón más frágil de todos, es la pura atención humana.